una progresión geométrica. Una progresión geométrica es toda sucesión de números en la cual cada término yo lo obtengo de multiplicar el término anterior por una cantidad constante a la cual llamamos razón geométrica. Cuando la razón es mayor que 1, los términos de la progresión todos son positivos, entonces mi progresión geométrica es creciente. O también si es que mis términos son todos negativos y también mi razón está entre 0 y 1, entonces también mi progresión me va a dar un término creciente. Entonces aquí veamos un ejemplo. Tengo la siguiente progresión que es 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16. Vemos que es una progresión geométrica creciente de razón 2 porque cada término se obtuvo de multiplicar 2 al anterior. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. La razón 2 es mayor que 1 y todos los términos son positivos. Entonces aquí tenemos una progresión geométrica creciente. Aquí abajo tenemos otra progresión geométrica donde la razón geométrica es un medio y los términos son menos 12 por un medio me da menos 6, por un medio me da menos 3. Entonces tengo una razón positiva que es menor que 1, pero mayor que 0 porque un medio sería 0,5 y los términos de mi progresión son todos negativos. Como todos los términos de mi progresión son negativos y la razón está entre 0 y 1, entonces también esta progresión me da una progresión geométrica creciente. El caso de la progresión geométrica decreciente sería lo contrario. Cuando mi razón es mayor que 0 pero menor que 1 y todos los términos son positivos, entonces mi progresión geométrica es decreciente. Y cuando mi razón es mayor que 1 pero todos mis términos son negativos, entonces ahí estaríamos ante una progresión geométrica decreciente. Tengo aquí el siguiente ejemplo que me dice los términos de esta progresión geométrica que son 128, 64 y 32. La razón sería un medio, porque 64 es 128 por un medio, 64. 64 por un medio, 32. Una razón positiva a un medio que es mayor que 0 pero menor que 1 y los términos son todos positivos. Una progresión geométrica decreciente. En este ejemplo, menos 3, menos 6, menos 2, la razón es igual a 2. ¿Por qué? Porque cada término se obtuvo de multiplicar 2 al anterior. Y mi razón es positiva. Y todos los términos son negativos y mayores. Son todos negativos. Y mi razón es mayor que 1. Entonces aquí me encuentro ante una progresión geométrica también decreciente. Luego tenemos la progresión geométrica que es constante, en la cual la razón es igual a 1 y todos los términos son iguales. Aquí tenemos un ejemplo 40, 40, 40. La razón es 1 porque cada término es igual al otro, es decir, que se obtuvo de multiplicar 1 por el término anterior. Luego tenemos las progresiones geométricas que son alternadas. Cuando la razón de la progresión geométrica es menor que 0, es decir, negativo. Y todos mis términos son positivos y negativos. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde los términos son 5, menos 10 y 20. Entonces aquí la razón es negativa y se obtiene, sería menos 2, ¿verdad? Y los términos que me da es alternada. Aquí tengo 5, si yo multiplico por la razón que sería menos 2 me va a dar menos 10. Ahora menos 10 multiplico por menos 2 me va a dar positivo 20. Entonces aquí tengo una progresión geométrica que sería alternada. La fórmula para un término general de una progresión geométrica se determina de la siguiente manera. Primeramente considera una progresión geométrica donde los términos son a sub 1, a sub 2, a sub 3 hasta a sub n. A sub 1 sería el primer término, a sub n es el término enésimo, u sería la razón geométrica y n la cantidad de términos.
Bueno, yo sé que cada término se obtiene de multiplicar al término anterior la razón q. Entonces a sub 2 sería a sub 1 por q, a sub 3 sería a sub 2 por q, que a su vez sería a sub 2 sería igual a sub 1 por q, que sería esto. Entonces aquí me queda que esto es igual a sub 1 por q, lo cual me da a sub 1 por q al cuadrado. Si hago lo mismo por a sub 4 me quedaría igual a sub 3, el término anterior por la razón. Pero a sub 3 es igual a, determinamos recientemente que es igual a sub 1 por q al cuadrado. Entonces por q me queda que a sub 4 es igual a 1 por q al cubo. Y si así vamos escribiendo cada término, llegaríamos que el término enésimo me quedaría de la forma a sub 1 igual a q por n menos 1. Entonces, esta sería la expresión para el término general de una progresión geométrica. Aquí tenemos observaciones importantes de las progresiones geométricas que son las siguientes. Que el producto de los términos equidistantes en los extremos son iguales. Entonces, vemos lo siguiente. En este término, por ejemplo, en esta progresión, mejor dicho, donde tengo cuatro términos, a sub 1 y a sub 4 serían equidistantes y a sub 2 y a sub 3 serían términos equidistantes. En este caso hay una cantidad par de términos. Entonces lo que me dice es que los términos equidistantes, sus productos son iguales y vamos a verificar eso. Entonces yo tengo que a sub 2 por a sub 3 me daría a sub 2 es igual a 1 por q por 3. Entonces yo si vuelvo a reescribir esto me quedaría que a sub 3 por q es igual a 4, ¿verdad? Entonces, reescribiendo esto me quedaría a 1 por q por a3, lo cual es igual a sub 1 por a sub 4. Entonces, de esta forma demostramos que el producto de los términos equidistantes de los extremos son iguales. Habíamos dicho entonces que el producto de todos los términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los términos medios. Y aquí tenemos una progresión geométrica donde vamos a aplicar esa regla. Entonces, este sería mi progresión geométrica, donde los términos equidistantes serían 3 y 24 y los términos medios serían 6 y 12. Si yo multiplico 3 por 24 me da 72, que es el producto de los extremos, y el producto de los términos medios me da 6 por 12, 72. Entonces se cumple. Ahora, cuando tenemos un número impar de términos, o sea, una cantidad impar, se cumple que el término medio, el cuadrado del término medio es igual al producto de los extremos. Aquí tenemos un ejemplo de una progresión geométrica de cantidad de términos impar, donde estos serían los términos equidistantes y el término medio sería 45. Entonces, el cuadrado del término medio, o sea, 45 al cuadrado me da 2025 y el producto de los extremos sería 5 por 405 que también es 2025 y 15 por 135 que también da 2025. Entonces se cumple que el cuadrado del término medio es igual al producto de los extremos. De los extremos equidistantes entre sí. También tenemos que en una progresión geométrica podemos utilizar la propiedad del logaritmo para poder determinar la cantidad de términos. Si yo aplico logaritmo a ambos términos, ambos miembros de la expresión general o término general de una progresión geométrica, me quedaría logaritmo de a sub n es igual al logaritmo de a1 por q a la n menos 1. Por la propiedad de los logaritmos, esto yo puedo separar en una suma del logaritmo de a sub 1 más. Por la propiedad de los exponentes, esto puede bajar multiplicando al logaritmo de q. Y haciendo todos los despejes correspondientes, nos quedaría que n se puede determinar aplicando el logaritmo con la siguiente fórmula que está expresado aquí, que se
Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de progresión geométrica y nos pide determina el término general de la progresión 3, 9 y continúa la progresión. Entonces, de ese dato lo que yo puedo sacar es lo siguiente, que mi primer término es 3. La razón sería también 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces mi razón sería 3. La expresión del término general sería a sub 1 por q a la n menos 1. Entonces tendría que a sub n es igual a 3 por q que vale 3 a la n menos 1. Entonces a sub n es igual a 3 por n menos 1 más 1 por la propiedad de los exponentes, lo cual me da que es 3 a la n. Entonces mi término enésimo es igual a 3 a la n. Aquí tengo otro ejemplo que me pide hallar el primer término de la progresión y me da el término número 3 que me dice que es menos 11 y q que me dice que es menos 2. Entonces tengo lo siguiente que me dice a sub 3 es igual a menos 12 y q es igual a menos 2. ¿Ok? Entonces a sub 1 es lo que yo debo determinar. Yo sé que el término general de una progresión geométrica es a1 por q a la n menos 1. Entonces esto sería menos 12 igual a a1 q que vale menos 2. El tercer término, o sea, n igual a 3 menos 1, ¿verdad? Entonces de aquí yo puedo despejar a1. Y a1 me quedaría menos 12 dividido menos 2 al cuadrado es igual a 4. Entonces me quedaría que mi primer término es negativo 3. Entonces a sub 1 es igual a menos 3. Aquí tengo un ejemplo número 3 que me dice, en una progresión geométrica a1 es igual a 2 y a6 es 64 y me pide calcular la razón. Entonces, ¿yo qué tengo? A1 es igual a 2. A6 me dice que vale 64. Q me dice que vale, que es lo que quiero calcular, ¿verdad? Entonces, yo tengo que el término general de una progresión geométrica es igual a A1 por Q a la n menos 1. Y si yo determino el término A6, esto sería igual a 1 por Q a la 6 menos 1. Yo sé que A6 vale 64, A1 vale 2 y Q a la quinta. Entonces, Q sería, a la quinta sería 64 sobre 2 y esto sería raíz quinta. Si yo despejo Q, me daría que es igual a raíz quinta de 64 sobre 2. Y esto es igual a 2. Entonces la razón es igual a 2. Aquí tengo otro ejemplo que me pide calcular el número de términos de esta progresión y me dice que es 9, 27 y el último término me indica que es 3 a la 17. Entonces los datos que yo tengo son A1 igual a 9, A2 igual a 27, A sub n igual a 3 a la 17 y n la cantidad de términos que quiero determinar. Nuevamente
yo sé que A sub n es igual a 1 por Q a la n menos 1. El término enésimo es 3 a la 17, a 1 vale 9. Q, la razón, es 3, 9 por 3, 27, entonces Q es 3, entonces la razón es 3 a la n menos 1. Entonces aquí yo tengo 3 a la 17 igual a 3 al cuadrado por 3 a la n menos 1. Por la propiedad de los exponentes, esto sería 3 a la 17 igual a 3 a la n menos 1 más 2. Es igual a 3 a la n más 1. ¿Ok? Como las bases son iguales y las potencias son iguales, los exponentes deben ser iguales. Y me queda 17 igual a n más 1. N es igual a 17 menos 1, que me queda 16. Vamos a hablar un poco de lo que sería la suma de todos los términos de una progresión geométrica finita. Y despejando S sub n, finalmente me quedaría que S sub n es igual a 1 por Q a la n, por Q a la n menos 1 dividido Q menos 1. Yo podría expresar esta suma de términos de diferente manera, o sea, de forma independiente a n, porque aquí está dependiente de n, o sea, yo para calcular esta suma de términos, yo debo tener como dato sí o sí n. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación a sub 1 por su igual, que sería a sub n igual a n menos 1, y realizo todas las operaciones algebraicas, voy a llegar a que la suma de esta progresión geométrica finita yo la puedo expresar también como a sub n por q a la menos 1, la suma igual a n por q menos a1 dividido q menos 1. Entonces tengo dos fórmulas para la suma de una progresión geométrica finita, que sería la primera esta y la segunda sería esta. Entonces, ¿cuál yo voy a usar? Y depende del dato que yo tenga. Si tengo n, puedo usar esta, y si tengo a1 y q. En este caso, solamente necesito el primer término, el último y la razón. Y es independiente del número de términos. Aquí tengo un primer ejemplo que me dice, el primer término de una progresión geométrica creciente es 3 y el octavo es 384. Me pregunta cuál es la suma de los 8 primeros términos. Bueno, ya tengo ya como dato el primer término, que es 3, el último término, que es 384. Y me pide hallar la suma a sub n, que habíamos dicho que es a1 por q a la n menos 1 sobre q menos 1. Ok. ¿Qué datos yo aquí no tengo? No tengo la razón. Y n sí tengo, porque me dice la suma de los 8 primeros términos. Ese dato me faltó aquí. N es igual a 8. Entonces tengo a1, tengo a n, pues no tengo q. Pero podría despejarlo porque yo tengo a sub n. Entonces yo sé que a sub n es igual a 1 por q a la n menos 1. Ok, entonces yo sé que 384 es igual a A1, que vale 3 por q, que no conozco, a la 8 menos 1. Entonces me queda, paso de esto, este 3 a 384, me queda 128 igual a q a la 7. Q sería igual a raíz séptima de 128, es decir, 2. Q es igual a 2. Entonces aquí ya tengo todos los datos que necesito y me queda S sub n igual a
3 por q, que vale 2, elevado a la n, que sería 8, menos 1, dividido q, que vale 2, menos 1, que da como resultado 765. Tengo un ejemplo 2 que me dice, la suma de los términos de una progresión geométrica finita es igual a 242. Sabiendo que a sub n es igual a 162 y que q es igual a 3, calcula el primer término de la progresión. Ok, entonces yo tengo que la suma ya me da de datos, me dice que es 242. Me da a sub n, que me dice que es 162. Y me da q, que vale 3. Y me pide el primer término, o sea, me pide A1. ¿Cómo voy a llegar a 1? Pues a partir de los datos que yo tengo. Yo tengo que S sub n es igual a q n por q, a sub n por q, menos A1 sobre q menos 1. Q menos 1. Entonces yo sé cuánto vale S sub n, que es 242, por A sub n, que es 162, por q, que es 3, menos el primer término, que es lo que quiero determinar, dividido la razón, que es 3, menos 1. Entonces aquí me quedaría 484, pasando este número 2 a multiplicar aquí, me quedaría 484 igual a 486, que sería este número de aquí, 486 menos A1. Y finalmente A1 sería igual a 486 menos 484, que nos daría 2. La suma de los términos de una progresión geométrica infinita se determina mediante la siguiente expresión. S sub n es igual a 1 dividido 1 menos q. ¿Ok? Entonces esta sería la expresión para determinar la suma de los términos de una progresión geométrica infinita, es decir, que tiene infinitos términos. Y aquí tenemos un primer ejemplo, nos da esta progresión geométrica que es infinita, nos dice, determina la suma. Bueno, de la progresión geométrica que estamos viendo podemos sacar los siguientes datos. Primeramente que A1 vale 1/3 y que la razón es 1/3 también, porque 1/3 por 1/3 me daría 1 sobre 9. Entonces la razón también es 1/3 y es positivo. Entonces me pide determinar la suma. Como es una progresión geométrica infinita, sería la suma de todos sus términos a 1 dividido 1 menos q. Entonces la suma de todos los términos es 1/3 dividido 1 menos 1/3, lo cual me da 1/2. Luego tengo este ejemplo número 2 que me dice, determinar el valor de x en la siguiente igualdad, donde el primer término de la suma de todos los términos de la progresión infinita. Y me da esta progresión infinita. Bueno, de este dato, o sea, de esta progresión, el cual vale 1/4, puedo sacar los siguientes datos. Primeramente, el primer término que está expresado aquí, que me dice que es x sobre 3. ¿Sí? Observando aquí. La razón también yo puedo determinar. Como veo que es alternada, veo que la razón va a ser negativo, menos 1/3 de x. Y la suma de todos los términos, la suma que me da que es 1/4. Entonces yo sé que la suma
es igual a 1 sobre 1 menos q. Yo tengo que la suma vale un cuarto, que el primer término es x sobre 3. Y aquí me queda 1 menos, la razón es negativa, un tercio de x, lo cual me quedaría x sobre 3, 1 más x dividido 3. Okay, entonces aquí yo tendría un cuarto por 1 más x sobre 3 es igual a x sobre 3. Entonces tendría un cuarto aplicando la distributiva, un cuarto más x sobre 12 igual a x sobre 3. Esto sería, si paso restando aquí x sobre 12, un cuarto igual a x sobre 4. Y finalmente me queda que x es igual a 1. Los términos medios de una progresión geométrica es igual a la progresión aritmética. Los medios geométricos son al igual que el de la progresión aritmética, la sucesión que se forma eh, entre el primer y el último término. Entonces aquí yo tengo un ejemplo de esta progresión geométrica y entre el primer y el último término tengo los distintos términos que serían los términos medios. Aquí tengo un primer ejemplo que me pide interpolar tres medios geométricos entre 2 y 164. Bueno, entonces lo que tengo de datos, ¿qué sería? Entre 2 y 164. Entonces, mi primer término es A1 igual a 2. A sub n sería 162. Me dice tres términos medios. Entonces la cantidad de términos sería 5. Porque si hay tres términos medios, quiere decir que hay 5 términos. 3 medios más 2 extremos. Y este sería entonces A5, sería 162, ¿no? Para poder determinar los términos de esta progresión, es decir, los términos medios, debo conocer la razón. Yo debo despejar de lo que tengo de datos. En este caso tengo A sub 5, que es igual a A1 por Q a la 4, de la expresión de término general. Q a la cuarta va a ser igual a A5 sobre A1. Y Q va a ser igual a raíz cuarta de A5 sobre A1. ¿Ok? Entonces Q va a ser igual a raíz cuarta de A5, que es 162 dividido 2. Entonces Q va a ser igual a 3 más menos 3, porque la raíz viene más menos cuando es par. Entonces la raíz tiene doble signo. Entonces, en el primer caso, cuando Q es igual a 3, mi progresión va a ser de la siguiente manera. Va a ser 2, 6, 18, 54 y 162. Y para cuando mi razón Q sean menos 3, voy a tener que es 2 menos 6, 18 menos 54 y 162. Aquí tengo otro ejemplo que me dice determinar cuántos medios geométricos debo interpolar entre un cuarto y 256 de modo que la razón sea 4. Entonces aquí ya me da un cuarto que va a ser mi primer término, 256 que va a ser
mi último término. Me dice de modo que la razón sea 4, es decir que 4 sería mi razón. La cantidad de términos medios sería n, que es la cantidad de términos total, menos dos términos extremos, que sería el primero y el último. Yo sé de la expresión general de una progresión geométrica que a sub n es igual a 1 por q a la n menos 1. Yo tengo este dato, es 256, a1 es un cuarto, q es 4 y n es lo que quiero hallar, menos 1. Esto se puede expresar como 4 a la cuarta y es un cuarto por la propiedad de los exponentes como 4 a la menos 1 por 4 a la n menos 1. Por la propiedad de los exponentes, este producto se puede expresar como menos 1 más n menos 1. Entonces me quedaría que 4 a la cuarta es igual a 4 a la n menos 2. Si las potencias son iguales y las bases son iguales, quiere decir que los exponentes también son iguales. Entonces finalmente me queda que n menos 2 es igual a 4. Y esto es exactamente la cantidad de términos medios, es decir, que la cantidad de términos medios va a ser 4.